Muy buenas noches, mi nombre es Ana María Sandoval y mi proyecto de investigación es sobre los factores pronósticos de mortalidad en pacientes con mieloma múltiple en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El mieloma múltiple se caracteriza por la proliferación anormal y descontrolada de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas monoclonales. La mayoría de pacientes se presentan con signos o síntomas relacionados a la infiltración de estas células en el hueso y en otros órganos, así como con daño renal por exceso de cadenas ligeras circulantes. La manifestación clínica más común es la anemia y se estima que en Colombia se diagnosticaron alrededor de 600 casos nuevos por año. Actualmente el pronóstico se establece a partir del ISSR, el cual mide niveles de beta-2 microglobulina, albúmina, deshidrogenasa láctica y mutaciones citogenéticas. Sin embargo, no considera las comorbilidades del paciente que puedan afectar los parámetros analizados. Por otra parte, la supervivencia global en la práctica clínica es variable debido a que no se incluyen variables como la relación entre el sistema inmune del paciente y las células tumorales. Se ha descrito que el mieloma múltiple tiene alteraciones en la regulación inmunitaria. Varios estudios han demostrado mayor expresión de PD-1 en estos pacientes. Debido a esto, también se ha estudiado la relación entre el recuento de linfocitos absolutos y el de monocitos absolutos, y se ha demostrado que entre menor valor tenga se asocia con una menor supervivencia global. Otros factores que influyen en la supervivencia global son la edad del paciente, su estado funcional, función renal, historia de gamapatía monoclonal de significancia indeterminada y la enfermedad extramedular, entre otros. Adicionalmente, hay anormalidades citogenéticas que se relacionan con una mayor mortalidad. Por lo tanto, el objetivo general de nuestra investigación fue identificar los factores pronósticos de mortalidad en pacientes diagnosticados con mieloma múltiple de la Fundación Santa Fe de Bogotá entre el 2007 y el 2017. Asimismo, queremos caracterizar la población de estos pacientes, identificar si las mutaciones genéticas de alto riesgo son predictores de mortalidad en estos pacientes y correlacionar el índice de linfocito monocito al ISSR y a otros factores que se asocian a un mal pronóstico. Este es un estudio de corte retrospectivo en donde la población expuesta son los pacientes candidatos al trasplante y la no expuesta a los no candidatos al trasplante. El desenlace de la supervivencia global y el tiempo libre de progresión a los 3 meses, 2, 5 y 10 años. Se incluyen pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de mieloma múltiple en tratamiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá y se excluyen pacientes en los que se considera que su estado inmune se encuentra alterado por otras variables independientes al mieloma. La fuente de información fueron las historias clínicas de la Fundación Santa Fe principalmente, y ese estudio fue aprobado por el Comité Corporativo de Ética en la investigación del hospital. Se utilizó la fórmula desarrollada por Lachin para calcular el tamaño de muestra para dos grupos independientes con censura. En la literatura se reporta una tasa de supervivencia del 0,30% para pacientes sin trasplante y de 0,62% para pacientes con trasplante. En total, nuestra muestra fue de 57 pacientes. Las variables se dividieron en cuatro grupos. El primero es con respecto a las características demográficas y laboratorios de diagnóstico. El segundo es información del manejo y evolución. El tercero es teniendo en cuenta el trasplante y los laboratorios de seguimiento. Y por último, el cuarto es de la información de supervivencia global y tiempo libre de enfermedad. Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las variables demográficas, clínicas, paraclínicas y de tratamiento. En cuanto al análisis estadístico, primero se realizó una prueba de normalidad a través del test de Shapiro-Wilk y posteriormente para el análisis de las variables de interés se realizó una prueba de chi cuadrado y de U de Mann-Whitney para las variables categóricas y cualitativas, respectivamente. A continuación, se realizó una regresión de Cox con las variables significativas de los análisis anteriores. Y finalmente, para el análisis de supervivencia global, se utilizó una curva de Kaplan-Meier. Se incluyó un total de 100 pacientes con una media de edad de 66 años, de los cuales 59% eran hombres y la mayoría presentaban un ISS en estadio 3. Por otro lado, el 64% de los pacientes tenían presencias de lesiones líticas. El tipo de paraproteína más frecuente fue IgG-kappa en un 31% y finalmente se realizó estudios de citogenética en 99 pacientes, de los cuales la translocación 414 y la de lesión del 17P se presentó cada una en un solo paciente. En cuanto al cariotipo, este se realizó en 37 pacientes, de los cuales 33 fueron normales, 2 presentaron ampliación del cariotipo y 2 de lesión de este. Por otro lado, la mediana de la beta-2 microglobulina, creatinina, calcio iónico, cuantificación del pico monoclonal y porcentaje de infiltración de células tumorales fue mayor en los pacientes fallecidos. La media del índice de linfocito monocito de los pacientes vivos fue de 4 y en los pacientes muertos de 3,87. En el análisis bivariado se encontró que la presencia de lesiones líticas al momento del diagnóstico se asocia con una mayor mortalidad.
Al analizar las variables asociadas al tipo de tratamiento, se observó que el logro de respuesta a la primera línea de manejo, recibir quimioterapia de mantenimiento, trasplante como consolidación y la quimioterapia de tripletas, se asoció a una menor mortalidad. En el análisis multivariado obtuvimos como factores con menor tasa de riesgo de mortalidad el TAMO como consolidación de primera línea y el tiempo libre de enfermedad, mientras que la presencia de lesiones líticas y el no lograr respuesta se comportan con mayor tasa de riesgo de mortalidad. Finalmente, en las gráficas 1 a 4 se observa la diferencia de mortalidad entre los diferentes grupos. Fue encontrada una mejor supervivencia en quienes recibieron quimioterapia en tripletas y los que fueron sometidos a TAMO. Asimismo, también en los que lograron respuesta a la primera línea de quimioterapia y quienes recibieron mantenimiento post-trasplante. Respecto a la terapia de mantenimiento, se plantea el uso de lenalidomida, la cual ha sido evaluada en 2 estudios de fase 3, en donde se mostró que los pacientes consolidados con lenalidomida posterior a un TAMO tenían mejores respuestas. Igualmente, en las guías del NCCN se concluye que hay evidencia suficiente para que se use una terapia de mantenimiento con lenalidomida posterior al TAMO. Finalmente, en el gráfico 5 se observa una mayor mortalidad en los pacientes con presencia de lesiones líticas. Esto es compatible con los hallazgos encontrados en la literatura, en donde se ha evidenciado que un 70 a 80% de los pacientes tienen lesiones osteolíticas al diagnóstico y hasta un 90% pueden llegar a desarrollarlas durante el curso de su enfermedad. Adicionalmente, se ha encontrado que las lesiones osteolíticas y sus secuelas son una causa frecuente de morbilidad. Como conclusiones, en nuestro estudio encontramos concordante con la literatura que el TAMO como consolidación de primera línea y el tiempo libre de enfermedad son factores protectores para mortalidad. De manera contraria, encontramos que las lesiones líticas y controversialmente el logro de respuesta a terapia se asoció a factores de riesgo para mortalidad. El ISS no tuvo diferencia estadísticamente significativa para la mortalidad y para nuestro estudio tampoco lo tuvo la valoración del índice linfocito monocito. La presencia de las lesiones líticas fue estadísticamente significativa para mortalidad, mientras que la quimioterapia en tripleta, el logro de respuesta a la primera línea de tratamiento y la quimioterapia de mantenimiento se encontró una diferencia estadísticamente significativa para supervivencia. Nosotros consideramos que es necesaria la validación de un sistema pronóstico en pacientes con mieloma múltiple para realizar un tratamiento más dirigido. Entonces, muchas gracias. Esta es la bibliografía.